Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a continuar con el curso de las animaciones y en este caso vamos a ver cómo eh, poner las transiciones de las animaciones en nuestras rutas. Para ello he creado una pequeña aplicación con algunas rutas. Tenemos el home, el about y el profile por poner algunos ejemplos. Y lo que queremos hacer es que cuando pase de una ruta a otra, que Angular lo que hace es llamar las vistas, cuando se pasa de una vista a otra, directamente animar, para que no directamente aparezca en la ruta, como por ejemplo lo tengo yo aquí hecho. Si me voy a About, como podéis ver, la animación del Fade in, Fade out, ¿vale? Mejora mucho la experiencia del usuario. Tener en cuenta que Angular en el HTML no llama esto un template, una ruta, lo llama vista, ¿vale? Lo que hace el compilador de Angular por detrás es que, por ejemplo, para cada elemento, por ejemplo, para este for, crea una vista. Luego, para este div, crea otra vista. Es decir, nuestro HTML, lo que Angular hace en nuestro HTML con el compilador propio de Angular es generar vistas, ¿vale? A lo mejor en nuestro HTML podemos tener un montón de vistas, que es lo que genera el compilador a partir de unas instrucciones que tienen ellos ya preconfiguradas. Por lo tanto, cuando cambiamos de ruta, lo que se está haciendo por detrás es cambiar de vista, ¿vale? Esto no es que cambie de HTML, sino es que se está cambiando la vista por detrás, ¿vale? Angular por debajo en el router le dice que cambie la instrucción de esa vista, ¿vale? Le da instrucción y cambia esa vista. Y lo que nosotros queremos hacer es que cuando se cambie esa vista, queremos animarlo, ¿vale? Pues en el TS tengo unas rutas, que es una señal, es un array de strings, ¿vale? Y estos strings coinciden justo con lo que tengo en las rutas aquí, home, about, profile, ¿vale? Luego uso un pipe para ponerlo en mayúscula en cada caso, ¿vale? Eso es ínfimo, no hace falta. Luego, eh, esto ahora lo explicaré, lo del data, que también podemos jugar con ello, pero por ahora no nos hace falta. Luego lo que tenemos es esta inyección de los contextos que el app component, el componente top level de la aplicación, es el que recibe cambios, ¿vale? Sobre el contexto de nuestras rutas, ¿vale? Esto lo que nos dice es cuando ha cambiado el router outlet, es decir, yo en mi app component tengo el router outlet, que recordemos que aquí es donde se renderizan los templates, las vistas, ¿vale? Cuando yo cambie de ruta, directamente se pondrá el contenido aquí. Y cuando cambie de ruta, eso lo obtengo aquí, ¿vale? Angular en su documentación usa esto por defecto, aunque también podemos hacer una referencia, ¿vale?, al router y luego pasársela aquí directamente, ¿vale? Y lo que quiero capturar con esto en la animación, para saber el estado de la animación, es el data que antes hemos dicho aquí, ¿vale? A mí aquí me llegaría pues este data de aquí, de cada ruta. Acordaros que en las rutas podemos pasarle una propiedad opcional que es el data, que pues es información adicional que queremos anexionar a la ruta para pues en este caso jugar con las animaciones. Yo lo estoy diciendo en cada ruta que su animación es la ruta que tiene home, about y profile, ¿vale? Esto es, por ejemplo, por si yo quiero crear una animación en particular, en específico, cuando se cambie de home, cuando estoy en home, por ejemplo, y me cambie a about, ¿vale? Es para lo único que nos sirve, crear una animación específica, ¿vale? Si no, esto nos lo cargaríamos y pondríamos asterisco, asterisco, que cuando cambie de una ruta a otra, da igual cuál, se ejecute siempre la misma animación, que es lo que yo hago en este caso, ¿vale? Siempre ejecuto la misma animación, ¿vale? Si os dais cuenta. Vale. Pues eso básicamente, porque sin esto, ¿vale? Como yo esto no lo uso, en verdad no lo uso, y lo dejase así, ¿vale? Directamente le paso el trigger de la animación, esto me seguiría funcionando igual. Bueno, ahora no me funciona porque no le estoy pasando ningún estado, pero podría pasarle, bueno,
Sí, esto le pasa a un estado, pero podría pasarle, pues, no sé, algo por defecto, ¿vale? Es decir, tengo que pasar a un estado sí o sí, ¿vale? Tengo que pasar a un estado sí o sí porque lo estoy diciendo en el TS, en la animación, en el sliding animation, que tengo aquí, que pases de un estado a otro, ¿vale? ¿Cuál? Pues hay que decirle uno. Por eso no me hacía el cambio, ¿vale? Vale. ¿Cómo empezamos con las animaciones de las rutas? Pues, en primer lugar, hay que ver dónde está nuestro router outlet y dónde van a cambiar esas rutas, ¿vale? Yo en mi caso lo tengo en la app component, ¿vale? Y acordarnos que, bueno, son la documentación de Angular, hay que meter un div externo, ¿vale? Un host component, ¿vale? Este div, ¿vale? Un div externo para hacer el trigger de las animaciones y dentro los view childs, los componentes hijos, ¿vale? Necesitamos estas dos. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es aplicar la animación fuera, en el elemento fuera de los hijos donde vamos a hacer las animaciones, ¿vale? Entonces, el trigger de nuestra animación lo haremos en el componente de fuera, en este caso aquí, en este div, ¿vale? Hacemos un wrapper de esto y luego definimos nuestra animación aquí dentro, en el app component, ¿vale? Definimos nuestra animación, yo lo tengo en un archivo externo, ¿vale? Y nuestra animación es esta transición de aquí, que es que cuando cambie de un estado a otro, es decir, cuando yo cambie de cualquier ruta de estas, ¿vale? De una a otra, da igual la que sea, ¿vale? Se ejecutará pues esta animación de aquí. En primer lugar, lo que hago es un reset root en la animación, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que hago es poner un estilo relativo, ¿vale? Una posición relativa a este div de aquí, al host component, ¿vale? Una posición relativa y luego hago un query de las vistas que entran y salen, ¿vale? Es decir, hago un query aquí dentro siempre habrá una ruta por defecto. Fijaros que si yo recargo aquí, si yo quito esto de home y me voy a mi aplicación, directamente me voy a ir a home siempre, ¿vale? Siempre me voy a ir a home, ¿vale? Es decir, que yo siempre voy a tener aquí una ruta por defecto. Aquí voy a tener, pues, app home, ¿vale? App home voy a tener por defecto. Es decir, a mi div de fuera le voy a poner la posición relativa y al app home le voy a poner la posición absoluta. ¿Esto por qué lo hago? Pues porque cuando se ejecuta la animación, cuando cambiamos de vista, me van a aparecer los dos componentes sin querer en el template. Fijaros, inspeccionar, déjame poner esto abajo para que os lo muestre. Si yo le doy a inspeccionar y me pongo aquí, esto va a pasar un poco rápido, ¿vale? Pero para que lo veáis, ¿veis? Por defecto tengo el app home, ¿vale? Pero si yo cambio a about, ¿veis cómo están los dos por defecto? Es decir, cuando yo cambie de home a about, tendremos un instante los dos, ¿vale? En el HTML. Y lo que queremos es poner aquí relativo al de fuera y estos dos absolutos, ¿vale? Se lo ponemos absolutos y le ponemos opacidad 0 para que desaparezca, ¿vale? Es lo que queremos conseguir con esa animación, ¿vale? Entonces, desaparecerían, por ejemplo, he hecho una imagen aquí para que lo veamos mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? En el div de fuera, cuando se ejecuta la animación, le ponemos la posición relativa y luego, si yo estoy en home, se pondrá también el about, pero es solo un instante que se ponen, ¿vale? Luego se quita home y se queda solo about. Pero los ponemos como absoluto y con opacidad 0, ¿vale? Esto lo hacemos para que desaparezcan ese instante y que no aparezcan ahí los dos, ¿vale? Si no, la animación no tendría sentido ver ahí los dos componentes, ¿vale? Esto es el reset de la ruta, por eso le pongo reset, ¿vale? Para que sean absolutos al padre, que es relativo, y con una opacidad 0. Luego lo que hay que hacer es hacer un query, ¿vale? ¿Cómo controlamos los componentes que entran y salen dentro de nuestro div? Pues con estos dos estados predefinidos, con el enter y con el leave, ¿vale? Los que entran son los nuevos, la nueva ruta, y el leave son la ruta que yo tenía, las rutas viejas. Por ejemplo, la que me entra aquí es el about, ¿vale? Le pongo opacidad 0 para que aún no me aparezca y luego hago un group para que se ejecuten estas dos animaciones en paralelo, es decir, la que me entra y la que sale,
¿vale? Pongo opacidad 0 y 1 para que se haga ese fade in, fade out y unos estilos, ¿vale? ¿Veis aquí cómo juego? Por ejemplo, la que entra, la que me va a entrar, no la muestro, ¿vale? Y luego la animo con 0,5 segundos y con opacidad 1, ¿vale? Para que haga ese fade in, fade out, ¿vale? Lo podéis ver. Espero que esto haya quedado claro, ¿vale? Respecto de las rutas. Acordaros, hacemos un reset inicial de nuestro contenedor padre y de las dos rutas que entran y salen, ¿vale? Y luego de la que entra la escondemos con una opacidad 0, ¿vale? Luego ejecutamos las animaciones en paralelo, ¿vale? De los componentes que entran y que salen, ¿vale? No es muy difícil esto. Luego, claro, aquí lo que yo hago es esto, pero puedo tener luego otra transición, ¿vale? Que sea transition, por ejemplo, que sea de home, ¿vale? A about, ¿vale? Y aquí le podemos meter un style o lo que queramos de, por ejemplo, background color de tipo red, ¿vale? ¿Y cómo conseguimos estos estados de home about? Estos estados los conseguimos, por ejemplo, de aquí, de este contexto de aquí, ¿vale? Este contexto lo que recoge es la data y dentro de la data está la animation, que la animation viene pues de las rutas, porque se la pasamos nosotros aquí, ¿vale? Cuando pase de home a about, por eso el estado lo recogería aquí dentro. Cuando pase de home a about le ponemos ese estado básicamente, ¿vale? Background color red. Y básicamente es un poco esto lo que quería mostraros con las animaciones en las rutas, ¿vale? De hecho aquí no se observa muy bien porque se esconde, pero sí que se le pondría el background de red cuando pase de home a... ¿Vale? Lo hace muy rápido, lo podéis ver, hace muy rápido, si se aprecia, pero como está el opacity a 0, pues a lo mejor no se muestra bien, ¿vale? Pero bueno, podéis ir jugando también con esto, con pasar de una ruta a otra, si queréis alguna animación en específico, ¿vale? Y con esto es básicamente lo que quería mostrar sobre la transición entre rutas. Han sacado ahora a partir de la versión 17 las View Transitions, ¿vale? Que las vamos a ver en el próximo vídeo y que están muy muy chulas. Haremos un ejemplo parecido a este y las trataremos en el próximo vídeo. Hasta aquí el vídeo y si os ha gustado, dejadme en los comentarios si queréis que hagamos otro tipo de animaciones u otros vídeos.